Hello, hola, buenas tardes. Good afternoon, good morning, good evening. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con Matías Acosta y Alberto Franceschi y vamos a hablar un poquito sobre nosotros y nuestro camino que nos hicieron muy buenos amigos a través también del equipo de fútbol y el campeonato que tuvimos de States tan especial para nosotros. Bueno, te presento a Matías y nada, van a escuchar nosotros hablar un ratico para que nos conozcan bien. Sí, hablaremos de fútbol, hablaremos sobre nuestra amistad, sobre el campeonato. Y creo que es una excelente conversación para que la gente entienda de dónde venimos, porque como jugadores de fútbol también somos personas. Como personas jugando fútbol, queríamos ganar y queríamos dar nuestro corazón y dar todo en la cancha. Es muy interesante ver esta historia y entender nuestro camino viendo hacia atrás, porque nos deja ver hacia el futuro también y qué haremos con nuestras vidas y con nuestros caminos. Y la verdad, yo tengo muchas memorias muy buenas de nuestra amistad y del fútbol. Y he visto cómo eso ha seguido evolucionando en ti como jugador y en mi vida también como sigo siendo deportista. Me encanta hacer deportes y los campeonatos tienen mucha influencia en mi trabajo. Es el concepto de un campeonato, de las cosas que hago hoy en día. Pero bueno, hablemos, ya estoy hablando mucho, tengamos una conversación, hablemos. Bueno, primero comienzo aquí cuando yo conocí a Matías la primera vez. Fue además en casa de nuestro amigo Sergio Sania. Fue un matrimonio, no me acuerdo cuál era el matrimonio, pero Matías estaba ahí lleno de rulos. No me acuerdo mucho vivamente ese día, pero mi padre me lo hizo recordar varias veces que estábamos en la casa de Sergio en Caracas y fue la primera vez que vi a Matías. No tenía idea que era lo que iba a pasar y una persona tan importante para mí hacia mi camino que me influyó mucho y además las amistades no solo se generan desde pequeños o tienes un pico en la amistad, una amistad una también la tiene que trabajar por bastantes años y especialmente a distancias no es tan fácil reconectar con un íntimo amigo porque normalmente se van perdiendo y creo que entre los dos sí hemos hecho un buen trabajo para... Y bueno, nada, yo quería más o menos explicar ese momento cuando conocí a Matías y ahorita él te va a decir un poquito cómo terminó en Miami, Venezuela, Panamá y terminó en Palmer Trinity, que fue en el colegio donde ya yo estaba. O sea que él fue el que me siguió a mí. Sí, o sea, nos conocimos de chamitos, o sea, tenemos que 6, 7 años, algo así, y bueno, la verdad es que ni nos acordamos, nos tuvieron que recordar nuestros padres que también son amigos. Sí, o sea, yo llegué a Miami, yo viví en Panamá unos años, yo crecí en Miami, pero viví en Panamá unos años y volví a Miami otra vez cuando estaba entrando en high school, en bachillerato, y ahí estaba Alberto, y, y bueno, yo siempre jugué fútbol de niñito, siempre fui portero, pero llegando a Miami, yo dejé de ser portero. O sea, yo en Panamá, en séptimo y octavo grado, dejé mi enfoque en el fútbol. Y, o sea, seguía jugando fútbol, pero no estaba jugando de portero. Quise ser delantero, quise ser mediocampo, quise meter goles cuando yo siempre fui portero. Fue un camino que bueno, después hablaremos de cómo eso... tuve que volver a ser portero. Pero sí, yo conocí a Alberto en el bus yendo, o sea, no lo conocí pues, en el bus yendo al colegio, yo tenía un pana que se llamaba Lucas, y Lucas me dijo, o sea, Lucas no le parecía tan cool la mayoría de la gente que estaba en el bus, pero él me dijo, Alberto es cool, ok, I'm gonna give this guy a chance, le voy a dar un chance a Alberto. Y la verdad es que nada, empezamos a hablar y nos hicimos amigos instantáneamente. Fue bien instantánea.
Y bueno, o sea, y la verdad es que empezamos a realmente conocernos cuando empezó la temporada de fútbol en Palmer. Y entonces te pregunto a ti, Alberto, ¿cómo veías tú el fútbol a esta edad? Estás en octavo grado, tenías 14 años. ¿Cuál era tu perspectiva en ese momento? A ver, el fútbol era algo siempre que hacía, me lo tomaba muy en serio, pero a veces era difícil de ver cómo lo medía, ¿no? Porque le daba importancia a otras cosas también. Me importaba mucho la vida social, las amistades, de crear fuera del colegio y no me daba cuenta del impacto que tenía el fútbol también en las amistades, otras amistades distintas a las del colegio. Siempre me lo tomaba en serio, pero no era quiero ser profesional, o sea, uno de pequeño siempre tiene ese sueño, pero apenas me mudé a Miami fue cuando me desvié un poquito de ese pensamiento y comencé a darle prioridad a otras cosas. Obviamente, cada vez que entraba en el campo, normalmente me lo iba a tomar en serio. Entonces era difícil sacarme de ese modo cuando estoy en el campo, pero cuando estaba afuera trataba de joder un poquito más, estar con los amigos, reírme, pero ya cuando entraba en ese modo competitivo, sí era muy difícil sacarme de ahí. Yo no me daba cuenta que me metía y era tan exigente conmigo mismo y con los demás. Bueno, yo me recuerdo en el autobús que me comencé a sentar además atrás contigo y con Lucas. Yo siempre trataba de tener amistades de todos los grados diferentes. Bueno, un momento me senté atrás contigo y Lucas y bueno, tú conocías a Marco del campamento, entonces estábamos ahí. Y nada, en ese momento yo sabía poco de ti también, porque después ya me sentaba con mis amigos, teníamos nuestras propias vidas. Tú comenzaste también a desarrollar amistades con unos que terminaron siendo muy buenos amigos para ti, importantes en el bachillerato. Y bueno, yo me recuerdo obviamente a ti arqueando un partido, porque en el varsity, en octavo grado, te vi jugando contra Slam, se veía un partido intenso y te vi de portero. Y yo estaba muy confundido, no sabía cómo llegaste para allá, no sabía ni que eras portero, yo solamente te vi en JV corriendo como un loco ahí. No sabía mucho de ti en el aspecto futbolístico. Yo lo veía más hacia un pan ahí, un grado mayor, yo quiero ser cool también, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue para ti ese momento que te invitaron para el varsity para que cuentes un poco de ti en noveno grado que jugaste JV? Sí, la verdad es que yo, chiquito, chiquito jugando de portero, em, yo desarrollé muy buenos reflejos. Mi papá me ayudó, él me entrenaba en las tardes en mi casa, pero también entrenaba con coaches especiales de porteros y jugué en Western FC cuando tenía creo que 8 años. Y cuando me fui a Panamá, yo me mudé a Panamá justo después de eso y en Panamá fue que realmente empecé a jugar de portero y empecé a desarrollarme como jugador, porque al principio de portero yo no era muy bueno. Mi primer año en Western FC de portero, yo era el segundo portero y mi confianza la verdad es que no estaba muy alta. Y me acuerdo una vez que estábamos jugando contra un equipo, Real Madrid, o sea, Real Madrid de la Florida, eh, hubo un tiro libre y fui a agarrar la pelota y se me fue entre las manos. O sea, y perdimos el partido. O sea, fue lo peor. Y creo que desde ese partido no me pusieron a jugar más. Y era el equipo A, o sea, era el mejor equipo. Y el otro portero era un tipo muy alto, o sea, muy alto. Era muy bueno. Pero cuando fui a Panamá empecé a desarrollar, empecé a jugar muy bien. En cuarto grado hubo un torneo, se llamaba el ADECOP en Panamá, y la verdad es que me metieron 2 goles en 7 partidos, fuimos campeones y me dieron el MVP en cuarto grado. Y bueno, o sea, eso para un niño, o sea, puede influenciar el resto de la vida de una persona. Y eso, yo empecé a jugar con categorías mayores. Yo tenía en Panamá 11 años, pero jugaba con la sub 13 y la sub 14 en porterías bien grandes. Yo era chiquito. Y bueno, pero cuando empecé en séptimo y octavo grado, yo me empecé a enfocar en otras cosas, en las niñas y en las fiestas y en ese tipo de cosas. Y quise meter goles para impresionar a las niñas.
y me desvié de ser portero. Lo que siempre estuvo en mi corazón y de lo que siempre fui bueno. Se cortó, bro. ¿Hecho qué? No importa, esto sigue grabando. Dale. Ajá, te comenzaste a enfocar en otras cosas. ¿Y te parece que estoy hablando mucho? No, no, dale, dale, dale. Em, y bueno, cuando llegamos a ese entonces, en Palmer, en noveno grado, tú estás en octavo, yo dije, ok, estoy haciendo los tryouts, ok, ¿sabes qué? Voy a ser portero otra vez. Siempre he sido portero. Y de hecho, en Key Biscayne, porque yo estaba jugando en Key Biscayne Soccer Club, mi coach se burlaba de mí cuando yo decía que yo quería jugar portero. No sé por qué, pero no importa. Yo me puse a jugar, hice los tryouts y estaban buscando un tercer portero porque todos los porteros se habían lesionado de los mayores. Yo estaba en noveno y bueno, esto es noveno, décimo, onceavo, noveno, doceavo. Entonces, yo era chiquito. Pero me buscaron, puse los guantes y jugamos contra un equipo que se llama Slam y yo creo que tuve 15 o 16 paradas en ese partido. O sea, fue un partido que me tiró un partidazo y la verdad es que después de ese partido me alzaban, o sea, el coach vino y me agarró y me alzó. Y fue ahí que me di cuenta de que, wow, o sea, yo soy portero. Eso se volvió, lo volví a enterrar. Lo volví a enterrar porque, claro, que yo quería que ser jugador y quería hacer más cosas en el campo y esto y lo otro. Y entonces sí, y yo siempre te vi a ti, Alberto, cuando, o sea, y eras muy bueno y te llamaban al equipo varsity, o sea, estás en octavo y de todas formas te llamaban siempre rápido, pasando el balón muy bien, los centros muy buenos, con talento, con ejecución, y yo siempre dije, wow, Alberto juega muy bien. Y no me lo imaginé directamente, pero siempre pensé que íbamos a tener un buen futuro como teammates, porque, bueno, o sea, nos faltaba en la carrera de high school, de bachillerato. Bueno, sí, yo me recuerdo vividamente ese partido porque te vi para contar un poco de lo mío. Cuando se acabó la temporada de middle school, me invitaron a mí, Enrique, unos cuantos de nuestro grado, porque ya lo veían como una generación buena y querían darnos una oportunidad para jugar con el Varsity. Al final, los únicos que nos terminamos quedando fueron yo y Enrique. Y bueno, Enrique jugaba más que yo, entonces yo me picaba full y estaba agarrando minutos, estaba jugando bastante, o sea, estaba jugando bastante, estaba jugando más que muchos jugadores que llevaban ahí, pero yo veía a Enrique jugar más tiempo y me picaba y me quejé con el entrenador, me recuerdo, me dijo, pero estás loco. Si sabes cuánta gente te ha saltado para traerte aquí, tú te estás quejando. Me voy para abajo y le digo, sí, la verdad que perdón. Uno cuando es competitivo a veces no ve que al final solamente es una oportunidad estar ahí y no te deberías comparar tanto con la otra gente. Enrique jugaba muy, muy, muy bien y me combinaba muy bien con él en ese entonces. Entonces yo pude jugar en Varsity, jugué 6 partidos, que para un octavo eso no se habla y, y nada, la pasé muy bien. Pero después vimos que iba a venir un cambio, que viene Perry a hacer nuevo equipo, que los de Varsity tienen que ir al weight training. ¿Tú fuiste tú conociste a Perry antes de que empezara? Sí, ¿no? No, 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 yo no conocía a Perry antes de que él empezó. Y sí, bueno, yo creo que hay un tema muy ahí de, por ejemplo, yo jugué solo un partido en Varsity porque me llamaron para otro partido y yo fui a un concierto en vez de ir al partido. Y no me lo estaba tomando en serio. Y la verdad es que me arrepiento de eso. Hubiese esperado más de mí, pero bueno, todo pasa por algo y uno va aprendiendo en la vida. Y yo creo que tú me hiciste esta pregunta, ¿cómo cambió todo? Porque bueno, yo fui de no querer ser portero ser portero. A ser portero y una parte importante del equipo. Pero ya va, te tengo una pregunta antes de eso, para no saltar tanto. ¿Cómo te sentiste en noveno grado, en décimo, cuando llegó Perry? ¿Sabes qué?
¿Sabes qué? Ay, no sé qué es, no sé qué es exactamente. Hay Porque algo. yo veía tu alma y querías entrar al equipo, querías estar ahí, querías jugar y de una forma lo convenciste a Perry. Entonces, esa es la pregunta que te tenía a ti y yo te cuento después lo mío, cómo entré. ¿Sabes qué? Es interesante eso de lo que hablas de crearlo en el alma que quieres jugar. Eh, hay algo dentro del alma que quieres jugar y quieres ser parte del equipo y la verdad es que empezó Perry y él ya me dio como un buen vibe. O sea, ya fue como que, ok, este carajo sabe, este carajo quiere que ganemos. Simplemente era una confianza en mí mismo, era y era querer pertenecer en el equipo. Estar en un equipo que gana es de las mejores cosas de la vida. Y aunque no ganemos, estar en un Era estar equipo, en el equipo más alto posible de Palmer, o sea, querías hacerlo y bueno, tú estabas en el segundo equipo de Key Biscayne y de hacerlo con Palmer te iba a dar un satisfecho propio. Entonces, claro, mi pregunta era cómo lo convenciste, porque había competencia también, ¿no? y bueno, la manera en que yo lo convencí fue bastante simple. Yo le dije, mira, Perry, yo puedo defender, defendí ahí, eh, no tan bueno, pero hacía mi trabajo, le metía esfuerzo con rapidez. Puedo más o menos jugar medio también, pero lo que realmente me dio el puesto fue También puedes jugar portero. que fui portero y yo le enseñé, o sea, en los tryouts, yo le enseñé cómo jugaba yo de portero y dijo, ok, aquí hay algo, y así lo convencí. Claro, la verdad, para un jugador, o sea, no se esconde, uno siempre quiere un jugador versátil en tu equipo, son muy importantes. Por ejemplo, lo llaman el comodín, por decirte que si va acá, quieren a otro, quieren un medio centro, o sea, ahorita está Eric García o Valverde, para hablarte de Madrid, que te va a cumplir en cualquier lugar, depende de cuando falte alguien. Eso te da mucho de que también puedas jugar portero. Eso es muy difícil de encontrar y que tú le digas eso, yo creo que dijo que este jugador no nos va a servir. Entonces, esa parte la vi. Yo el noveno me lo tomé muy distinto. Estaba en el entrenamiento, me sentía muy sobrado. No me importaba tanto si entraba o no, o estaba actuando así, ¿sabes? Quería entrar, pero a mi manera. Y no me gustaba tanto esa actitud que tenía, pero bueno, creo que Perry igual vio algo en mí que pensó que lo podía cambiar, ¿sabes? A veces no importa cómo esté actuando. Me dio la oportunidad y eso que terminé siendo titular ese primer año. Y aunque el equipo era muy malo, para decirte la verdad. Sí, ese equipo hubo que trabajarlo. Era muy malo, jugábamos mal, pero ese año fue chévere porque me sentí importante, me gustaba el coaching staff, que Eric Perry y Anthony López, que se completaban bien. De López entendía mucho de fútbol y Perry tenía una manera de que quería ganar, no importa las circunstancias. Y nada, sentí algo bueno que veía hacia un proyecto, hacia un futuro. No pensaba que iba a llegar tan pronto, pero Sí, yo también tenía esa visión a largo plazo en el subconsciente, porque no estaba pensando tanto y bueno, que ganamos unos partidos, ganamos pero districts, ganamos o sea, districts. celebramos goles, o sea, Tuvimos un año decente, no era un equipo tan bueno. Tuvimos un año decente y hubo cierto nivel de satisfacción. competíamos, trabajábamos fuerte, veíamos la impotencia, teníamos respeto a los entrenadores y eso no es tan fácil de adquirir a unos chicos de 15, 16, 17 años, que normalmente Palmer no se toma las cosas tan en serio en el fútbol o en los deportes. Pero bueno, después llegamos al próximo año y yo le digo a Perry, mira, yo quiero ser delantero, yo estaba jugando de medio derecho, yo quiero ser delantero, quiero meter los goles, quiero más responsabilidad. Ayer, entre los primeros juegos, me comencé a sentir un poquito superior al nivel que estaba jugando. Ya estaba mano a mano,
todos los balones largos, estaba mano a mano, estaba agarrando muchos chances de gol y obviamente poco a poco comencé a meter bastantes goles, o sea, correlacionado con lo que tenía y poco a poco se fue formando un equipo bastante poderoso que nos dimos cuenta el día contra quien jugamos, cuando jugamos contra los State Champions, que era en ese momento Hallel, porque ninguno de nosotros nos creíamos de lo que Pepe decía de ganar States, eso lo veíamos como muy lejos, fuera de nuestro alcance. Algunos, pues yo también un poquito, pero después cuando se tuvo esa victoria, no sé si te acuerdas de esa victoria tan importante y además metí el gol para ganar, dijimos, wow, podemos ganar todo. Es que ese equipo era muy bueno, teníamos mucho talento, ese potencial se une. Y yo creo que una gran parte de ese equipo también fue que nuestras amistades entre el equipo en general se empezaron a realmente a fortalecer entre todos. Todos en el bus y la pasamos muy bien todos juntos, la verdad. Creo que eso es una gran parte, es uno de los grandes secretos de ganar un campeonato. Esa amistad entre el equipo. Teníamos tanto potencial, especialmente con ese partido de Hillel y con las torres que teníamos en la defensa, con el mediocampo excelente que teníamos. Teníamos a Andrew, tremendo goleador, mucha rapidez y fuerza por las bandas. O sea, los volantes, los wingers. Y bueno, y tenemos a ti adelante Y a Nico Reyes que ahí terminó viniendo, y a Nico Ray también. que éramos dos sophomores, éramos al final como cuatro sophomores, que bueno, obviamente esa era la mejor generación que había, pero éramos jóvenes y teníamos a varios seniors. Bueno, y yo no sé, esos seniors eran bien buenos. En ese momento yo creo que ellos fueron mejores. ¿Sabes? O sea, ustedes tenían, o sea, tu generación tenía todo el potencial, pero ese año ellos daban la talla. Miguel, Nico Montaña, Devin, Henry y Andrew, que para mí era Sí, sí, the best player by daban far. la talla. Si lo Sí, ve, sí. si lo ve Andrew Watson, what a player. Qué jugador. Sí, sí, sí. No, metía goles de fuera del área. Todo. Fuera del área, los Conducía, pases ganaba todos los impecables. balones, buenos pases, nada, nada, estaba bien posicionado siempre, muy buen jugador. Sí, o sea, era como una mezcla entre sophomores y seniors, pero definitivamente ellos nos ayudaban más en el liderazgo, tranquilo, pero nos llevábamos muy bien siempre en el autobús, en el carro de vuelta, donde estábamos desde el año anterior que estábamos viviendo siempre juntos. La verdad la terminamos pasando muy bien. A tener una noche, un día muy doloroso fue cuando nos vinieron todos a ver y perdimos ese juego. Quería preguntarte a ti, esa sensación que tuviste, me dijiste que tuviste una sensación mala apenas llegaste al colegio y quería preguntarte sobre esa. Sí, y mira, ahí fue que yo realmente me puse a pensar ese partido. Yo llegué al colegio con una inquietud ese día, un poco de tristeza, muchos nervios y también casi que yo me estaba regañando a mí mismo. Yo pensaba, o sea, ¿por qué yo no estoy jugando? Y era por miedo de la responsabilidad de ser portero a un nivel tan alto. Ya habíamos llegado a la semifinal del estado, habíamos ganado el distrito, ganado el campeonato regional. O sea, íbamos a a la final del estado. Después de Por una primera vez en temporada, la historia de Palmer. por primera vez en la historia de la escuela y bueno, yo viendo desde la banca, ahí banqueado por no querer jugar de portero. Y Perry siempre me decía, ¿por qué no estás jugando? ¿Por qué no estás jugando? Y por favor, soy portero. Y por favor, soy portero. ¿Y por qué no estás jugando de portero? Y él me lo dice hasta hoy en día. Amigo, ¿tú sabes qué? ¿Por qué no lo hiciste? Y yo, la verdad es que era por miedo, pero como te digo, sentí eso hacia ese partido y creo que también fue una combinación de estar en la banca. Pero No bueno, tuviste buena sensación antes del juego. no. Y hay una foto de mí. em, Creo que después durante el partido, o sea, sí,
Yo estaba en la banca, pero no estaba sentado con nadie, estaba solo en una esquina. O sea, estaba aparte de todo el mundo porque Muy nervioso. muy nervioso y me importaba tanto, o sea, me importaba tanto, me importaba tanto. O sea, ahí fue que me di cuenta de que, wow, o sea, mi corazón está con el fútbol y siempre lo estará, y siempre lo estará con ese equipo. Y ahí fue que me arrepentí de no haber jugado. Pero ¿cómo lo viste tú? O sea, ¿cómo viste ese partido tú en el campo, jugando, peleando? O sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, primero el run que tuvimos fue muy especial. No solo ganando, estábamos arrasando equipos. Estaba metiendo goles todos los partidos. Entonces yo a lo individualmente me sentía muy bien, goles, asistencias. Era muy importante para el equipo ya, siendo tan joven, 15 años, 16. Y nada, ese partido, yo llego tarde, yo estoy enfocadísimo. Y nada, sentí que estaba todo el colegio y la verdad, lo sentí extraño, porque escuchar a la grada cada drible decía ole, ole, había mucha gente en la grada y nosotros nos estamos olvidando del objetivo. Sentí que no estábamos jugando a lo que deberíamos haber jugado y fue un partido muy duro, que obviamente en el segundo tiempo, cuando íbamos perdiendo, me sentí con una superioridad abismal al otro equipo, pero sentí que no merecíamos ese partido. Es muy fácil decirlo. Obviamente era un mejor equipo, pero no, ese no era nuestro año. Fue muy lento, fue malo, no nos salían las cosas. Pegamos palos y cosas, o sea, pero no se dio para nada. Y la verdad sufrí mucho después, estuve abajo del fútbol, pero ahí habían votado a nuestro portero, lo expulsaron del colegio. Y bueno, ahí es que entra tu oportunidad, empezando el nuevo año. Yo en mi cabeza ya es nuevo estadio, quería ser el primero a meter el nuevo estadio. Quería ganar el primer juego, quería hacer el primer saque en el nuevo estadio, pero o sea, me ponía unas cosas en la cabeza que quería hacer todo esto Sí, y lo logré, o sea, metí el primer gol y eso, pero más o menos para decirte cómo pero, estaba pensando yo cuando empezamos la nueva temporada. ok, pero ya, saltaste. Saltaste porque quieres olvidarte de ese partido y esa temporada. O sea, perdimos la final del estado y, y bueno, se acabó la temporada ahí mismo. Enfrente de todo el colegio. O sea, estamos jugando, todo el colegio fue a vernos afuera Un embarrassment. contra Nada, contra un equipo del norte de la Florida y perdimos. O sea, fue bien fuerte ese. no la pasé bien. Sí. Fue bien fuerte. Y bueno, termina el año, y ya se acaba todo. Al portero que estaba actualmente lo expulsan y bueno, llegó la hora de la temporada otra vez. ¿Quién va a jugar portero? ¿Quién va a jugar portero? Y ahí fue cuando yo dije, bueno, lo ¿Tú tendré. fuiste a Perry o Perry fue hacia ti? No, yo fui a hacer Perry. Y yo sabía que yo lo tenía que hacer. Ya yo sabía que yo lo tenía que hacer. Y yo fui hacia donde Perry, nuestro coach y gran amigo, y nos pusimos a hablar. Y yo le dije, mira, Perry, yo quiero ser capitán este año. Sin haber empezado el año, sin haber jugado el año anterior, o sea, estaba en la banca, dije, yo quiero ser capitán este año. Yo necesito ser capitán este año. Porque bueno, aunque yo no jugaba, yo tenía cierta influencia en el equipo, me conectaba muy bien con Todo el nuestro, mundo. con la gente, sí, con nuestro equipo. O sea, éramos muy amigos. Y bueno, ahí sí fue que yo me di el permiso y me di la responsabilidad de decir, "Ok, voy a jugar de portero". Y fue con convicción que empezamos la temporada y yo creo que es un comienzo, establecimos, porque ya el año anterior nos dio la ilusión de que podíamos ganar el campeonato del Estado. Y empezamos el año con la visión, ok, vamos a ganar. Este año vamos a ganar. Este año vamos a ganar. Y esa fue la visión que como capitán le metí y le metimos, tú y yo y el otro capitán, Ludwig y Franchi. le metimos esa visión al equipo.
Esa era la meta. Esa era la meta. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees tú que nos dio? Y por qué no nos cuentas un poco sobre la temporada y cómo empezó? Porque yo también tengo unos cuentos bien cómicos de cómo empezó esa temporada para mí. Pero ¿cómo la Nada, ves tú? yo, yo me acuerdo en el tryout ya estábamos nosotros echábamos mucha broma también el año anterior y estábamos tan dolidos, tan asustados de que cualquier cosa, cambiamos la mentalidad de que no se podía echar broma en la hora y media de práctica. Nada. Estábamos, ya era todo serio la hora y media, no, ninguna risita, todas las cosas al 100%. Fue una cosa abismal de cómo cambiamos la mentalidad, bueno, obviamente los de arriba, pero nada, esa temporada yo me recuerdo a Rafa Zanolini, que fue el que más me impresionó. Era un chiquitico, era muy chiquitico y me impresionó full, que me estaba combinando bien con él, pero yo me recuerdo ya decirle a muchos jugadores, mira, este es un de noveno, hay que ponerlo en su lugar y pobrecito, lo asustamos bastante, que bajó el nivel al principio de la temporada, pero terminó siendo importantísimo para nosotros al final y creo que eso definitivamente lo ayudó a crecer de como lo habíamos hecho. Pero nada, para mí la temporada fue extraña porque los primeros 5 juegos meto un gol, meto otro y después meto tres, tres, tres y ahí digo, wow, qué raro. O sea, y además me comienzan a sacar temprano, estamos ganando los partidos temprano. Todavía nos están metiendo goles, estás tú adaptándote todavía a ser portero porque me contaste tu cuento de cuando te metieron ese gol y no te pusieron más. Para mí eso es una falta de respeto a un niño. O sea, si en la Champions pasó hace 12 minutos, Tottenham, el portero hace errores como a un niño, me parece nada que ver. Nada que ver y bueno, tú tuviste tus errores al principio, pero que obviamente te iban aceptando de que un portero el error es caro y nada, lo que a mí me da risa es que cuando tú te vas de portero, yo digo, vamos a tener un portero que era jugador, o sea, va a ser un fenómeno con los pies. Y terminó siendo absolutamente lo opuesto. Eras un portero que paraba todo y con los pies era un desastre. Sí, sí, con los pies es un desastre. Pero todo por mentalidad. O sea, yo creo que yo me puse el pensamiento en la cabeza que yo no puedo jugar bien con los pies y viví ese pensamiento. Te estoy echando broma así, no querías arriesgar y las botabas todas. No, no había tanto problema y bueno, Franchi tenía una zancada bastante lejos, entonces te ayudaban los saques de meta, pero en los punts sacabas rápido o la botabas. Pero yo te he hecho broma porque no te atrevías a jugar con los pies. No querías eliminar esos errores. Es que sí, era así, era así. Y como lo dices, las prácticas era todo en serio. Había risitas, cállense. O sea, aquí estamos para ganar, o sea, aquí estamos para ganar el campeonato, o sea, aquí estamos para jugar fútbol. Aquí no vamos a echar broma. Y tú y yo éramos las personas que echábamos broma. Y ¿Qué más? nos gustaba reírnos. O sea, nos gustaba pasarla bien. Muy importante, creo yo, esa temporada, esa mentalidad de, no, aquí venimos a ganar. Aquí es en serio. Después de la práctica, ok, ahí sí podemos echarlo. Pero durante aquí, no. Y sí, muchos errores al principio de la temporada. O sea, hubo un partido que ganamos 9-3, me acuerdo. Yo tuve 3 errores terribles y me reía. Yo decía, pero yo sabía, dentro de mi corazón, yo sabía que nos iba a ir bien. Yo sabía que yo iba a volver a agarrar el ritmo del fútbol. Yo sabía que cada error era simplemente un obstáculo en el camino del campeonato y que tenía que seguir reforzando mi mente y mis skills, mis Sí, habilidades. Y yo sabía que íbamos a salir adelante. sí, si me preguntas de cómo pensaba yo de ti en ese momento, a ver, yo nunca dudaba de tus habilidades como portero, de que me parecías buen portero. La única cosa era la altura, porque me recuerdo una vez un partido, un arco era gigante y te veía como que no, que sentía que no llegabas ni arriba. Te veía muy pequeño y esa era la única duda
algunos goles, pero no fue tan duro. Yo sentía que igual podíamos ganar contigo al principio. Obviamente llevabas tiempo sin ser portero, no tenía idea que te ibas a volver lo que volviste. Nada, yo sentí que ibas a agarrar ritmo, que te importaba y que al final lo ibas a lograr. No tenía idea que ibas a terminar como terminas, lo importante que terminaste siendo. Pero te tengo una pregunta para mí. Cuando a mí me comienzan a salir esa cantidad de goles, porque fue un momento que metí 18 en 8 partidos, 9. Quería ver cómo me comenzaste a ver así, porque obviamente la temporada anterior metí goles, pero esta ya era una cantidad que ni me lo quería ni yo, ¿sabes? Ni da risa, pero yo como que no me di cuenta. Y no me di cuenta porque ya me lo esperaba de ti. Para mí fue como que, o sea, hay que ganar. O sea, para mí fue como que ya me lo esperaba de ti. Entonces para mí nunca fue una sorpresa. Para mí siempre fue, ok, Alberto, es que dar la talla en este partido. Y bueno, o sea, nosotros manejamos juntos al colegio y de vuelta al colegio, a los partidos y de vuelta a los partidos. Entonces, en partidos malos y partidos buenos siempre tenemos la oportunidad de hablar. Y como te digo, yo decía, wow, Alberto está dando la talla, pero a la misma vez era como que, ok, Alberto está dando la talla, eso es lo que tiene que hacer Alberto. O sea, para eso está aquí Alberto. Entonces, porque eras la llave del equipo, o sea, eras el que metía los goles, el que daba el resultado, el que corría para arriba y para abajo y el que siempre estaba dando todo su corazón al equipo y al que motivaba al equipo. O sea, la cantidad de corridas que te echabas, la cantidad de peleas que te echabas contra los defensas, la cantidad de balones que recibías arriba. En ti nadie empujaba. Bueno, eso no es correcto, pero sin ti adelante era muy difícil que el equipo llegara a donde teníamos que llegar, pues tú recibías el balón, dabas el pase o metías el gol. Muchos goles, muchos pases, mucho corazón y fuerza y saber cómo controlar el balón allá adelante. Sí, la verdad que en lo personal ya me sentía casi, por decirte, invencible un momento, ¿no? Es que tampoco estaba fallando, ¿sabes? Los delanteros también tienen momentos que fallan. Y que no estaba fallando y me llegaban todos los balones. La verdad se sentía que era mi momento. Que era meter goles temprano y después hacer el equipo jugar. Era como un plan. Metía 3 goles y después bajaba y jugaba posesión con el equipo. Entonces se sentía, wow, Alberto está en todo. Pero, pero nada. Me recuerdo que después, poco a poco, seguimos en buena racha, llegamos a 14 partidos sin perder y llegó el partido de University, que bueno, que perdimos y yo fallé un penalti, por primera vez fallé, ¿sabes? Fallé un penalti, perdimos el juego, me sentí muy responsable, pero a la misma vez como que no tanto. Tipo, me sentía responsable, pero había otro partido en 2 días después. Como todo muy rápido, ¿no? Habían 3 partidos por semana, 2 partidos por semana. Y, y nada, de la nada, abro los ojos y ya estamos en los playoffs. Estamos en los playoffs. Y bueno, nosotros sabíamos que íbamos a llegar a los playoffs. Y Obvio, pero nos tomó la sorpresa de que jugábamos contra Riviera en semis, que nos tiró un sustico. Y bueno, ese partido para mí fue un poquito doloroso porque perdimos a Nico Rey y Clever no estaba jugando y entra el susto, ¿no? Yo y Nico Rey habíamos terminado ya perfeccionando la dupla que teníamos a los playoffs y en los playoffs se rompen todos los ligamentos en la rodilla y fue muy duro para mí, pero bueno, nada, ¿tú cómo viste ese partido y esa acción? jugando contra Riviera siempre es complicado. O siempre fue complicado porque nos se ponían a todos los jugadores atrás y era una pared y tenían a un buen delantero o a dos buenos delanteros que venían y daban ataque y eran buenos y siempre podían meter gol, o sea, eran peligrosos. Entonces podía haber una jugada o dos jugadas en el partido que nos destruían el partido. Del plan, sí. Eh, ¿Ah? Sí, el plan, o sea, tenían a todos atrás y tenían a uno siguiéndome como un perro por todo el partido. Era muy frustrante para mí que no sentía que podía recibir el balón nunca, porque tenía a alguien siempre atrás siguiéndome para todos lados.
Desde el año anterior, Riviera comenzó a hacer esa de marcarme a uno que me sigue a todos lados. Y para mí era muy frustrante ese partido. Y además que sí, a la contra, cuando arriesgaba mucho con más jugadores, tenían un delantero muy rápido, muy bueno, y el otro que también complementaba. Y nunca fue un partido fácil. Y lo creaban como una rivalidad, pero ganamos todos los partidos. Entonces era un poquito extraño ese partido. Pero bueno, terminamos ganando 4-1, tranquilos, ganamos District, también fácil. Después, estoy adelantado porque esto quiero llegar a tu momento. Después ganamos En tu momento. a tu momento, sí. No, al tuyo, al tuyo. Al tuyo. Después ganamos 8-2. Que si quieres hablar de mi momento, me metí dos goles, tres goles en esos tres Todos los juegos. momentos tuyos. Pero después de ganar 8-2 contra Ish, fue el primer partido que yo no me podía creer cómo te vi una actuación casi perfecta, que fue contra Slam, que sentí que ellos fueron mucho mejores que nosotros, pero ahí fue que se creó el San Matías, que creo que tuviste al menos cuatro paradas más o menos de mano a mano, dos más que podían ser cuestionables. Fue uno de esos partidos que tuvimos a Diosito y a Matías de nuestro lado que realmente quería saber cómo fue esa sensación para ti, ese partido, porque ese partido realmente fue lo que te dio el momentum para ir adelante Sí, en este run. definitivamente. Los otros partidos, o sea, siempre estábamos bien, estaba bien fuerte y estable el equipo atrás. Teníamos a un defensa, a Eric Salek, tremendo defensa. Podemos siempre depender de él. Y ese partido, Eric no estaba. Entonces tuvimos unas fallas en la defensa y, o sea, tuve muchos mano a manos, como dices. Ese fue un partido donde yo dije, ok, y yo entré medio nervioso, pero ya llegué al partido y entré en flow. O sea, entré realmente en, ok, tenemos que ganar, vamos a ganar, no importa lo que pase, vamos a ganar, y vamos a ganar, y vamos a ganar. Y venían y llegaban los jugadores y yo daba todo, y daba mis reflejos y me lanzaba y usaba todo mi conocimiento del fútbol y toda mi experiencia con los delanteros. Y la verdad es que ese partido fue donde yo, para el equipo y para mí también, establecí, ok, yo puedo dar la talla muy bien atrás. Y siempre tuvimos la visión de ganar el campeonato del Estado, entonces eso siempre me mantuvo atrás del partido. Yo siempre supe que íbamos en buen camino. Y la verdad es que para mí fue un partido muy significante porque todo el mundo me decía, wow, o sea, wow, wow, wow. Y ahí fue donde yo me di el permiso a mí también de decirme, wow, o sea, lo hice muy bien. Y vamos a dar la talla este año y vamos a ganar. Te lo juro que vamos a ganar. Fue increíble porque además el día anterior te habían dado el reject de UF Es verdad, es verdad. y respondiste así, estabas muy bravo, era la universidad que querías ir y te dijeron que no. Yo me recuerdo perfectamente. Matías, no salgas, por favor, que tenemos partido mañana. Y me llamas, hablamos como media hora en el teléfono de cualquier cosa y me terminas. By the way, no entré en UF, voy a salir esta noche. Y me cuelgas. Que partido el sábado y igual la partiste. Qué buena, la verdad, qué buen día. Sí, pero no Y, terminé saliendo. y lo mejor fue que del próximo partido tuviste la misma energía. Fue contra Miami Country Day, fuimos superiores, pero igual nos llegaron tres o cuatro veces que nos salvaste otra vez. Bien difícil ese partido. ¿Qué tal para ti ese partido? Los Las nervios, paradas, ¿no te acuerdas? Otra vez Matías. Otra vez Matías. muchos nervios, pero bien. Fuerte, con confianza. Hubo un palo que me lanzaron por arriba y gracias a Dios ese no entró. Nunca se me olvida esa. Y decía, y Alberto, ¿por qué no mete gol? ¿Por qué no metió gol Alberto? Pero peleaste mucho ese partido y la jugaste muy bien y recibiste los balones arriba. Ellos tenían muy buena defensa, tenían muy buen equipo. Y bueno, esa era la final regional.
Un partido, un partido que eh, toma su tiempo y es interesante porque son tantos partidos y hay que dar la talla en tantos partidos y hay que ser perfecto en Seguía. todos los partidos. No es fácil ganar un campeonato. No, no, yo fallé dos chances en el primer tiempo y no tuve más. Y no tuve más ocasiones. Pero bueno, llegó el córner, me tiraron una, yo estaba muerto, sacó el córner y Clever nos metió el gol, además que venía de lesión y terminamos ganando ese juego. Pero el primer tiempo fue el duro para ti, que bueno, yo fallé mis jugadas y fallé una clara y tú paraste dos, una Diego Lopeza. Pero bueno, ya tenías buen momentum, o sea, tenías cero errores. Bueno, obviamente no fue como el de Slam, pero tuviste una parada monumental y otra buena, y una en el palo. Pero bueno, en la semifinal de States, que también ahorita ganamos regional y tenemos la foto esa que les vamos a mostrar ahorita, que tenemos yo y Matías, también otra vez viniste. Tuvimos un partido muy tranquilo, mucho de posesión, pero también respondiste otra vez con otras dos o tres paradas que decimos, wow, Matías, ese qué tal. La verdad es que ya para ese punto de la temporada era con toda la confianza. Era con el saber de mi potencial, era con el saber de que yo podía dar la talla muy bien y fue todo un camino de confianza, de mucho trabajo también y práctica, pero ya, o sea, ya sabía que yo podía dar la talla. Y cuando uno sabe que puede dar la talla, uno simplemente da la talla. Y cuando la presión sigue subiendo, uno sigue creciendo. La verdad es que coño, me encantaba jugar con ustedes, me encantaba jugar con el equipo y bueno, teníamos un equipazo y jugábamos muy bien juntos y nos llevábamos muy bien. Y yo seguía frustrado contigo porque no metías gol, no metiste gol tampoco. Sí, ese fue mi peor racha en esa temporada. Bueno, porque al final no metí gol, en toda la temporada no metí gol, fueron en cuatro partidos y tres de esos fueron en los playoffs. O sea, tú metiste 36 goles en la temporada, Entonces, llevaste el equipo la temporada entera, fuiste el ícono del equipo, todo el mundo te buscaba por todos lados y yo decía, o sea, y tú y yo siempre, o sea, hablábamos. muy, muy buenos Sí, creo que amigos. te lo quedábamos para ti, no me lo decías tanto, tú solamente como que ya como que lo esperabas, ya poco a poco se iba viniendo, ese stretch fue un poquito duro, porque sentía que igual estaba haciendo la diferencia en otras maneras, pero la gente, va, Alberto no metió gol, Alberto no metió gol, Alberto no metió. Es que así es la cosa. Estamos ganando. O sea, si perdemos lo entiendo. Pero es que así es la cosa, así es la cosa. Todo el mundo espera el gol, pero no se dan cuenta de el corazón y la confianza que le das a todo el equipo. Y todo lo que peleabas allá adelante y todas las oportunidades que creabas. Esa es la cosa, que uno tiene que darse cuenta y realmente entender qué estaba pasando con el equipo. Yo me medio frustraba, o sea, no es que me frustraba, era más como que. Querías ganar y querías un gol y, concha, le dudabas dónde está Alberto, pues. O Pero a sea, la misma vez yo te veía peleando y yo veía todas las oportunidades que te llegaban y todo lo que creabas. Entonces yo no estaba frustrado contigo. Pero igual yo decía, Alberto, ve y mete un gol, por favor. O sea, por favor, ve y mete un gol. O sea, yo estaba allá atrás, y yo estaba allá atrás y yo no podía hacer nada y yo te gritaba, o sea, del otro lado del campo. Yo me acuerdo que una vez me mandaste a callar. Matías, cállate, estaba todo frustrado. Y yo hablaba mucho atrás. Para mí es muy importante como portero hablarle a mis jugadores, comunicar. sí, me recuerdo que te dije cállate. Y Qué buena fue esa. Buena me- mitad de la temporada, Matías. Cállate la boca. Pero, pero nada, cuando llegamos a la final estábamos muy nerviosos, el día pasaba muy lento, fue realmente eterno. Y bueno, el partido es como clásico, nadie quiere arriesgar mucho, estamos todos cansados, pero te llega la primera parada, la pican, te pegan el pecho, te pegas contra el palo. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer que estaba pasando. Lo peor es que no teníamos ni segundo portero en la banca. Qué desastre. En ese sentido, pero tuviste, bueno, tuviste dos, especialmente esa que paraste con el pecho que te picó.
Después el gol de tiro libre, que todavía te voy a culpar a ti, que era tu palo. No fue Y mi tú, culpa. tú sigues bravo diciendo, no, es que dije tres en la barrera y que no lo vi, no lo vi. Fue el único error que te condeno en Yo todo. sigo en desacuerdo porque yo sigo en desacuerdo. Y ya, y déjame, antes de que lleguemos ahí, yo tuve una parada así en el pecho, varias bien locas, porque uno empieza ese partido y las piernas me temblaban y todo estaba como que toda la presión del mundo y era simplemente hay que perform, hay que dar la talla. Aquí estamos para dar la talla, hay que ganar y punto. Y ya venían los jugadores y venía y pa, pa, pa. Entonces había que dar la talla. Pero hubo una que me, un balón que me pegó Las bolas. en las bolas. Yo creo que deberíamos ser mejores con las palabras que usamos, pero bueno. No hay otra palabra. Y entonces yo me caí y me dolió mucho, pero paré el balón y ya, y lo paré, pero me dolió mucho y quedé muy dolorido y en ese momento me iba a salir del partido porque, o sea, me dolía mucho, necesitaba 1 minuto, 2 minutos para recuperarme. Dije, no, 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 yo no me puedo salir del partido. Y me quedé y bueno, llegó ese tiro libre y bueno, yo estoy a ti, todo el mundo peleando arriba, todo el mundo lanzando, pero bueno, el equipo era bueno también, tenía mucho físico, era un equipo del norte de la Florida que tenía mucho físico y yo estaba tratando de organizar mi barrera y había una persona volteada hablando conmigo, yo le decía, salte de la barrera, no puedo ver el balón, no puedo ver el balón, salte de la barrera, esa persona se puso nerviosa, no se salió de la barrera, llegó el tiro libre, no pude ver el balón, me tiraron y me clavaron el balón por al lado y me puse nervioso. Sí, o sea, fue en parte mi culpa, yo pude tener mejores reflejos, pero a la misma vez mi equipo no escuchó lo que yo le estaba diciendo y eso también causó un error. Entonces, bueno, y no me pasó muy lejos, pero la tiraron duro y entró el gol y ahí fue que dije, oh my God. Íbamos perdiendo 1-0 en el segundo tiempo. Al principio del segundo tiempo, 1-0 en la final. Entonces, bueno, ¿y cómo te sentías tú en ese partido? A ver, el partido muy nervioso. En el gol yo te digo que fue error tuyo porque era tu palo y yo digo, mira, estos bichos no lo van a tirar por encima de la barrera. Pero claro, si no veías el balón y es muy cerca del área, te arrimas un poquito y ya no vas a llegar. Das dos pasos por la derecha porque piensas que va arriba y ya te va abajo, no ibas a llegar. El partido muy nervioso, pero me calmé mucho cuando vino el gol de Easy y dije, esto no va a llegar, esto no va a llegar. El gol de Easy fue muy bueno, Fue un espectáculo. La espectacular. lanzó desde como 30, como a 25 metros de la portería. ¡Pum! La lanzó y entró Todo el ángulo en perfecto, fue todo el ángulo. espectacular. Fue una locura. O sea, Fue el fue mejor gol de la temporada una y el locura. primer gol de la temporada para él. Realmente un momento mágico. Wow, Matías. Estoy muy justo para mi entrenamiento con los niñitos, entonces vamos a acelerar aquí a nuestros dos momentos para terminar. Eh, bueno, vamos a tener bastante más episodios de estos, de Matías y yo, hablando obviamente de lo que nos significó para el equipo, pero quiero hablar de los dos momentos más importantes para nosotros dos y esto no lo puedo dejar pasar, así que llegar un poquito tarde para esto. Vale la pena, entonces Matías, por favor, explícanos esta parada para ti. Quedaban 50 segundos, para mí el corazón se me para apenas el delantero comienza a acelerar y Quedan 50 segundos. Está nuestra defensa parada muy arriba y nuestra defensa lanza un pase para simplemente seguir avanzando en el partido. Ellos interceptan el balón. Yo estaba relativamente posicionado atrás en mi portería, que podía estar un poquito más adelante. Lanzan un pase, viene su delantero, su número 9 viene corriendo eh, y queda 1-1 contra mí. O sea, y le tiraron un pase perfecto, queda 1-1 contra mí. Yo no salía, y yo no salía, y no salía. Pero un instinto, una intuición con la cual corrí y corrí y corrí y salí disparado al área y logré hacer una parada
eh, Histórica. histórica en el minuto 90, donde ellos nos han podido meter un gol. O sea, era un mano a mano, él la colocó perfecta, pero yo pude cerrar el ángulo rápido y hacer la parada que tuve que hacer, y fue puro instinto y pura intuición, y puras cosas que pasan en el momento del partido que uno simplemente hace, salen del corazón. Fue muy importante ese momento para mí, para el equipo, y fue una culminación de la temporada entera, de todo lo que trabajamos, de todo lo que trabajé yo como portero. Y bueno, se acaba el primer tiempo y llegamos al segundo tiempo y bueno, ahí No, empezaron nada, los yo nervios. primero para hablar un poquito de tu parada, yo decía Matías, sal, Matías, sal. Tenías buena selección, además creo que esa era una de tus mejores cosas como jugador, tenías buena selección. Y creo que la selección, te dicho, ya no va a salir, me voy a sacar más. Lo confundió y ya cuando tiraba ya le cerraste el ángulo tan bueno y hay una foto espectacular que la toca especialmente con la palma de tu mano. Pero nada, ahí se acabó el partido, el primer tiempo del extra tiempo. No hubo nada y el segundo, ellos llegaron una vez y ahí fue cuando Easy tuvo una corrida de 50, 55 metros hacia la esquina y saca su saque de banda y Easy sacaba relativamente lejos. Viene Clever y me dice, mira, I'll check, bro, I'll check. Y se lleva el defensa lo sigue cuando ya hay dos defensas ahí. Por un instinto del defensa, Clever fue y el balón me llegó a mi pierna izquierda, como que la controlé y apenas la controlé, estaba medio ya girado como de 90 grados y veo que el defensa se cae para abajo y nada, estoy en el área y no había, casi que no había tirado a puerta en todo el partido. Realmente no había tirado ni a puerta todo el partido. Nada, tomo un toquecito de más y le pego con toda mi fuerza que tenía. Y wow, cuando la veo pasar el portero, este portero enorme que parecía de 40 años, con barba y todo, ya ahí sabía que se acabó el partido, que se acabó la temporada. Y realmente fue un momento muy bueno para todos, como tú lo viviste del otro lado con ese gol. Dios, salí disparado y tú cerraste la temporada. La culminación de todo lo que hayas hecho, de todo lo que hayas vivido, de todos los balones que hayas tocado esa temporada, se terminaron en ese momento. Y ahí todo fue un momento tan grande de felicidad y de gloria. Nada más importaba. Y uno veía cómo todos los jugadores de ese equipo simplemente se cayeron todos. Cuando uno ve el video, se caen todos, hacían así todos, ¡pum! Se les fue el alma. Y nosotros nos llenamos de energía y wow, y qué momento. Wow, y para mí también fue muy especial porque tú y yo, como uno de mis mejores amigos, ganar contigo y que los dos tuviéramos esos dos momentos al final del partido, yo con mi parada y tú con el gol que ganó la temporada, que nos ganó el campeonato, que hizo la historia y que nos cambió la vida de ahí adelante. Eso fue un momento muy importante en nuestras vidas. Y wow, o sea, qué momento, fue mágico, fue creo que una gran parte de nuestro destino, eh, y que nos ha dado cancha para abrir en muchas áreas de la vida. Sí, totalmente de acuerdo con todas las palabras, con todo lo que dice y bueno, espero que la gente que nos vea haya disfrutado de nuestra historia, de cómo crecimos como personas y obviamente jugadores de fútbol en este sentido de lo que hablamos. Nada, yo tristemente me tendré que ir, ahorita soy entrenador también de pequeños y obviamente además de jugar me complemento con eso. Y bueno, gracias a Matías por hacer esto y realmente que cualquiera que esté viendo, que seguro que van a haber mucho más por venir. Entonces, muchas gracias Matías. No, gracias a ti, Alberto. Gracias a ti. Dale, bro.